Esperar el tiempo indicado es algo muy importante. El saber esperar el tiempo indicado de tu lanzamiento es importante. Y voy a decir, hay mucha gente que empezó antes del tiempo y terminó mal. Hay mucha gente que tenía el talento, pero empezó antes del tiempo, se arrebataron. Y las cosas arrebatadas no salen bien. Cuando es el momento de Dios, Dios pondrá todas las cosas en orden para que funcionen. Y cuando tienes un talento, un don, tienes que entender que hay un lugar indicado en el que Dios te va a permitir funcionar. No solo un lugar, sino las personas correctas con las que vas a funcionar. Las personas exactas a las que vas a ministrar. Ahora viene Jesús y empieza su ministerio. Empieza a hacer un milagro transformando el agua en vino. Empieza a hacer otro milagro orando por esta niña que estaba muerta. Era el principal, un hombre muy importante, y la resucita. Ahora viene un leproso y se le acerca. Ahora Jesús está exponiendo con las personas correctas. ¿Por qué? Porque Dios las está poniendo en su camino. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar el proyecto del reino de Dios. Saber aceptar a veces hasta los momentos difíciles y saber aceptar las críticas que cuesta cuando tienes un trabajo espiritual que hacer, cuando tienes tal vez un don en tu vida. Te empiezan a llover críticas, empiezan a llover pedradas. Cuando quieres empezar a trabajarle al Señor y empezar a usar el don que Dios te ha dado, ¿cuántas piedras empiezan a caer? De las personas que menos esperas. ¿Y sabes qué? Duele, y madurar el don, aprender a administrar el don que Dios te ha dado, es tarea tuya. Ahora Jesús está trabajando su ministerio, ahora Jesús está expandiendo el reino de Dios y hay algo especial, hay algo muy espiritual. ¿Sabes qué? Dios tiene cuidado de nosotros. Y dicen por ahí que cuando Dios te envía, Dios también te capacita. Y nuestra capacitación viene de parte del Espíritu Santo. Nuestro entrenamiento viene del Espíritu Santo. Dice la Biblia que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Nos ha hecho ministros competentes. ¿Y qué hace un ministro competente? Sabe rendir cuentas. ¿Qué hace un ministro competente? Sabe administrar lo que Dios le ha dado. ¿Qué hace un ministro competente en el nuevo pacto? Sabe expandir y ayudar a expandir el reino de Dios. ¿Qué hace un ministro competente del nuevo pacto? Sabe y conoce su posición y su función dentro del reino de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Un ministro competente de un nuevo pacto sabe coordinar, sabe administrar, y hay algo especial, hay algo espiritual dentro de ti y hay que saberlo manejar, hay que saberlo administrar. Ahora Jesucristo está haciendo su trabajo y dice, tengo que cuidarme de lo que están alrededor. De los que están alrededor van a aparecer muchos traidores. De los que vaya conociendo en el camino ministerial van a aparecer muchos Judas. De los que vaya conociendo ministerialmente en el camino van a aparecer muchos que me van a atacar. Pero yo tengo que saber administrar, saber cuidar y saber apreciar el don de Dios, lo que Dios te ha dado, pues. Ahora yo entiendo que es importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestra posición en Cristo. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos gente importante. Además, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y hay un largo camino por delante. Hay un largo camino por delante. Este camino es un camino espiritual, lleno de muchos obstáculos. Entonces hay que saber vivir cada día. Hay que saber librar el día. Hay que librarla, como dicen por ahí, de todo obstáculo, de todo ataque. Y Jesús anduvo mucho tiempo y trabajó con diferentes tipos de personas, pero al principio del ministerio, en sus primeros meses ministeriales, tal vez empezó a los 30 años, en sus primeros 6 meses de ministerio, él dijo, tengo que cuidarme las espaldas. Tengo que saber que el enemigo se va a levantar y va a utilizar personas o va a utilizar
momentos o circunstancias para bloquearme. Pero mi tiempo no ha llegado. Dijo en algún momento, mi tiempo no ha llegado. Entonces, para poder lograr el propósito espiritual, Jesús tuvo que librar muchos obstáculos, librar muchos ataques. Llegó un momento en que querían apedrearlo. Llegó un momento en que querían acusarlo, señalarlo, y lo llevaron a un lugar, yo creo a un precipicio, y querían apedrearlo, y muy molesto se apartó y pasó por en medio de ellos y dijo, mi tiempo todavía no ha llegado, es decir, tengo que cumplir un propósito. A estas alturas, entonces, ya Jesús está siendo más famoso, y lo van a querer bloquear, lo van a querer obstaculizar. Mas este Jesús es sabio, tiene una sabiduría y tiene un espíritu de consejo tremendo. Y lo que Jesús estaba a punto de hacer es un proceso grande, un proceso poderoso. ¿Sabes qué? Entendemos entonces que Jesús está en el camino correcto y está empezando ministerialmente y quiere pasar desapercibido al principio. Quiere pasar con un perfil bajo, sin que se den cuenta que Él ya está operando. En algún momento creo que Jesús permite que nosotros espiritualmente tengamos momentos de silencio. En algún momento Jesús quiere que nosotros tengamos tiempos a solas con Él. ¿Qué cuesta a veces quedarse quieto? ¿Qué cuesta estar un par de días, un par de meses sin hacer nada? Y uno teniendo el don, sí. Uno teniendo el talento, sí. Uno queriendo hacer las cosas, sí. Pero hay un tiempo en que tienes que estar esperando la luz verde de Jesús. Hay un tiempo en que tienes que estar esperando que el Señor te dé el visto bueno, el ok, como dicen. Me recuerdo de la vida de José. José empezó un proceso tremendo y en el Antiguo Testamento José tiene una visión, un sueño, y mira que algo grande viene y sabe que él es el escogido y mira que algo grande se va a dar. Tiene el sueño de la luna y las estrellas y dice, aquí en este sueño hay algo. Y luego a los días tiene un sueño donde unos manojos de paja están alrededor de otro manojo que es el de él, y los otros manojos se doblegan. Y dice, aquí algo grande está pasando, algo grande va a pasar. Pero para llegar al momento, él tiene que pasar un proceso, y tú conoces la historia de José. Ahora José tiene que ir y tener un tiempo de preparación, y en ese proceso de preparación es un proceso duro, que lloras, un proceso, y los hermanos lo venden, lo tiran a una cisterna sin agua, y allí está 1 o 2 días tal vez. Después pasan unos mercaderes, lo sacan de la cisterna, se lo venden como esclavo a los mercaderes y se lo llevan, y tú conoces la historia. Después cae bien ante los ojos de un oficial de la guardia del rey y lo compra, y después de comprarlo lo mete a su palacio, a su mansión, y allí en la mansión tiene problemas con la mujer de este general de la guardia de Faraón, y tú conoces la historia, y allí va a terminar a la cárcel, encerrado durante un par de tiempo, tal vez años, y uno no se da cuenta exactamente cuántos años José estuvo guardado en la cárcel. Pero es un tiempo de anonimato, es un tiempo de preparación, y esos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos que cuesta entenderlos, y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué si hoy quiero servirle al Señor me está costando más? ¿Por qué si hoy quiero ayudar a trabajar en el reino de Dios está costando más? Y entonces entendemos que hay que saber manejar los tiempos. Todo buen cristiano tiene que saber manejar los tiempos. Hay tiempos de silencio y hay tiempos que hay que hablar. Hay tiempos de tirar piedras, dice por ahí, y hay tiempos de recoger piedras. Eclesiastés enseña que hay diferentes momentos en la vida. Ahora Jesús está queriendo pasar desapercibido, y me imagino la historia de José encerrado en la cárcel mientras llega el tiempo de su lanzamiento, mientras llega el tiempo de empezar a operar. Y cuando llega el momento, tú te das cuenta, es llamado de la cárcel, José es traído ante el faraón, José interpreta el sueño del faraón, José es levantado y le dice al faraón, nadie más va a poder ser más grande que tú.
A ti entonces te pongo por encima de todo mi reino y te doy las llaves para que empieces a administrar mi reino. Faraón reconoce que en José hay el Espíritu de Dios. Faraón reconoce que en José hay algo grande, hay algo espiritual, hay tal vez un don, hay tal vez un talento. Él tiene la capacidad de interpretar sueños y visiones de parte de Dios. A él Dios lo usa. En ese momento es cuando José sale a la luz y empieza su trabajo. Pero hay momentos de soledad y hay momentos en que tienes que entender que tienes que pasar desapercibido. Ahora Jesús no quiere que nadie se dé cuenta, pero pasados unos días Jesús empieza ya a exponerse. Cuando se empieza a exponer, a salir del anonimato, entonces Jesús empieza a ser atacado por los fariseos, por los saduceos, por los ancianos del templo, por la gente religiosa de aquel día, por los judíos mismos, aún por los religiosos del judaísmo. Los judíos empiezan a atacar al mismo Jesús. No lo aceptan, no le quieren dar puertas abiertas, pero Jesús sigue trabajando. Y esa lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es algo constante. No te asustes si eres cristiano. No te asustes porque en el camino hay luchas grandes. No que Dios no exista, no que Dios no te ame, no que Dios no quiera hacer algo por ti. Es un momento en el que tú tienes que estar orando. Es el proceso que Dios está usando para levantarte, para exponerte y para publicar que Él está contigo, que el Señor se mueve a tu lado y que el Señor, además de eso, tiene cuidado de ti. Ahora Jesús empieza más fuerte su ministerio. Ahora Jesús empieza a exponerse aún en el templo. Llega y le da vuelta a la mesa de la gente que está haciendo mercado, a los cambistas, y dice: mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrones. Hay un celo vivo de parte de Jesús y se expone en medio de la gente. Ahora Jesús está saliendo a la luz, exponiéndose ante los fariseos, exponiéndose ante los sacerdotes del templo, ante los judíos, ante los ancianos del templo. ¿Y sabes qué está pasando? Ahora las cosas se van a empezar a poner difíciles. Ahora Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue haciendo señales, pero ahora las críticas son más grandes. Pero es demasiado tarde. Ahora vienen amenazas tremendas. Ahora vienen momentos de señalamientos tremendos, pero Jesús no se queda tranquilo, sigue predicando, sigue enseñando, sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas, señales. Él es importante, tremendo líder el que tenemos. Ahora es amenazado. Y cuando empieza a planificar su traición, cuando empiezan a planificar las trampas que le van a poner, Jesús está sabedor de eso. Ahora Jesús dice, Juan 10:18, en un versículo bíblico, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18, gran líder tenemos en Cristo Jesús. Tremendo líder, tremendo líder. Dice Juan 10:18 o 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira qué poderoso. El Señor Jesús dice: a mí nadie me va a quitar la vida. Estoy haciendo un trabajo espiritual. A mí nadie me va a matar. Estoy en el proceso de enseñar, expandir el reino de Dios. Lo que voy a hacer es que voy a entregar mi vida voluntariamente. Haya pues en Jesús ese sentir. Haya pues, dice Pablo, en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sentado en su trono, con toda su servidumbre, con todo su poder, con toda la realeza. No escatimó todo lo que tiene en el trono, sino que se despojó de sus vestiduras reales, se despojó de todo lo que tiene, y baja a la tierra y dice, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, entregándose a los hombres y permitiendo que los hombres le quiten la vida. Pero Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo.
En ese sentir de Cristo hay algo escondido. Dice, yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué lo hago, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y se lo voy a demostrar más adelante. Mientras tanto, sigo predicando. Mientras tanto, sigo enseñando. Mientras tanto, sigo haciendo milagros. Pasados 2 años, entonces el reino de Dios, la gente ya ha escuchado palabra, la gente ya ha escuchado el reino de Dios, la gente ya ha escuchado enseñanzas, y entonces la gente ya ha visto milagros, la fe ha crecido, la fe está puesta, y dice el Señor Jesús, ahora es el momento de que se den cuenta que yo tengo poder. Y aunque planifiquen en mi contra, y aunque ahora hagan alguna estrategia, ya pasaron 2 años y medio de ministerio, y ahora el reino ya fue predicado. Ahora el reino ya fue enseñado. Ya hay semillas del reino de Dios en todas las ciudades. Ahora ya es demasiado tarde, y si me quieren quitar la vida, ahora yo la pongo. Tremendo líder el que tenemos. Poderoso líder el que tenemos, y dice, tengo poder para entregarles mi vida, y más adelante se van a dar cuenta, tengo poder para volverla a tomar. En un día como hoy, que celebramos la Pascua y que celebramos la resurrección del Señor Jesús, tenemos un personaje famosísimo, porque hoy millones y millones de personas, millones y millones y millones y millones de personas aman al Señor Jesús, reconocen lo que Él ha hecho al venir a esta tierra. Él vino a pagar por nuestros pecados, Él cumplió un propósito espiritual. Y a María, el ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso vino a hacer, a salvarnos, a liberarnos. O sea, hay poder en lo que Jesús hizo. Hay poder en lo que Jesús ha hecho, un gran trabajo. Gracias, Jesús, por tu trabajo en la cruz. Gracias, Jesús, por entender los tiempos, por entender los momentos, por cumplir tu propósito. Y nosotros como cristianos celebramos 2 fechas importantes. 2. Una, el nacimiento de Jesús, probablemente ahí por diciembre. Y 2, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Algunos dijeron, no celebremos todo ese tipo de cosas. A nosotros nos conviene celebrar ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque le damos más fama al Hijo de Dios. Nació el Hijo de Dios a celebrar el nacimiento de Jesús. Ahora, murió y resucitó. También celebremos que Jesús murió y resucitó, porque venció en la cruz. Y tiene poder. Y tiene poder para entregar su vida y para tomarla de nuevo. ¿Y sabes qué? Es mejor que celebremos la Navidad, está bien, pero es mejor que celebremos su resurrección. ¿Por qué? Porque eso tiene más poder, tiene más significado. Quizás nunca entenderemos el poder del significado de la resurrección de Cristo, pero me bendice la resurrección del Señor Jesús. A través de la resurrección del Señor Jesús, Él culminó un trabajo, y podemos entender que entonces la resurrección de Cristo es la prueba y el ejemplo de lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitaremos con Cristo. Hemos resucitado con Cristo, y ese es un evento no solo a futuro, sino un evento espiritual. Ahora ya no hay muerte, ahora hay vida en Cristo Jesús y vida eterna. La resurrección de Cristo nos da la bendición de la vida eterna. Nos dice el Señor Jesús, ¿saben qué? Me levanté al 3er día, y así como yo resucité, los voy a resucitar a ustedes también, a ustedes que me aman, a ustedes que me siguen, les voy a resucitar, a ustedes que guardan mis mandamientos, a ustedes que se convierten, que creen en mí. Benditos los que no le han visto y han creído en Él. Mucho más bienaventurados los que no vieron a Jesús y creen en Él, y lo reconocen como el Mesías, y lo reconocen como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados. Dice el libro de Isaías 53, Él pagó por nuestros pecados. Isaías 53 es un pasaje muy famoso, muy poderoso. Dice, verá
Dice 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué gran padecimiento. No es un castigo, es una tortura. Es una tortura lo que le han hecho. Pero gracias a él, a través de eso, el problema del pecado fue resuelto por completo. No a medias, por completo. El problema del pecado fue resuelto por completo, como no tienes idea. No tenemos idea cuán poderosa es la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor Jesús. Verá linaje, un nuevo linaje. Surgió un nuevo linaje en Jesús. Surgió un nuevo linaje en Jesús. ¿Y cómo se llama ese linaje? Pues somos hijos de Dios, de sangre real, porque la sangre de Cristo tiene poder. Nunca nos podremos explicar cuán poderosa ha sido el derramamiento de sangre de Jesús por nosotros. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Libro de Primera de Corintios, capítulo 20, versículo 15, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando tú le crees a Jesús, serás vivificado. Hay unas promesas poderosas en la Biblia. Esta es una de ellas. ¿Qué promesas más poderosas? Dice, es primicia de los que murieron. Es decir, los primeros frutos de un árbol se consideran primicias. Los demás son bendición. Ahora Jesús murió y resucitó, y Pablo lo describe como la primicia. Lo primero, ante el Padre, ante Dios, Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y después seguimos nosotros. Mira qué promesas más poderosas. ¿Por qué eres cristiana? ¿Por qué eres cristiano? ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Jesús hay promesas poderosas, tremendas promesas. Y ahora tal vez no las veamos así tan palpables, pero un día las veremos, las palparemos. Jesús está por ahí en el camino. Tal vez los discípulos están un poco molestos algún día y dicen: Jesús, ¿por qué la gente se está yendo? Eres muy duro para predicar, eres muy duro para exhortar. Jesús vuelve y dice: si quieren ir, ¿acaso ustedes también? Y alguien, Pedro, contesta: no, ¿a quién iremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Cuando sigues a Jesús, crees en su muerte, pero crees también en su resurrección. Y en su muerte hay perdón de pecados. En su derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Pero ahí está comprando un linaje nuevo, la iglesia. Ahí está comprando no solo a los judíos, a todas las naciones. Está abriendo las puertas para todas las naciones. Y entonces guatemaltecos pueden entrar al reino de Dios. Y entonces salvadoreños pueden entrar al reino de Dios. Mexicanos pueden entrar al reino de Dios. Países que tal vez nadie los quiere. Nacionalidades que tal vez nadie les importa. A Jesús sí les importa. ¿Y sabes qué hace? Nos incluye a todos, y esa es una bendición. La resurrección de Jesús fue la prueba de una esperanza nueva, de una vida nueva, y le veremos cara a cara, tal como Él es. Hay promesas de que Él vuelve, y que ya no va a volver a morir en la cruz. Ya no vuelve en calidad de cordero, ya no vuelve para ser sacrificado. Hoy regresará a reinar, regresará a empoderarse de su trono. ¿Y sabes qué? Si no hubiera resucitado,
no habría esperanza. Pero cuando Jesús resucita, nos da esperanzas a nosotros. Después de esta vida hay otra. Después de esta corta vida de un par de años hay otra. Tal vez después de esta vida de unas décadas hay otra. Y el respaldo de Dios es Jesús. Y el respaldo de Jesús es su resurrección. Si no hubiera resucitado, entonces no predicáramos. No lo viéramos como un gran líder. No lo viéramos como el ungido, el Mesías. Pero resucitó. Y al resucitar nos da una gran esperanza. La resurrección de Jesús es evidencia de que la muerte perdió su poder. Ahora, cuando alguien va de este mundo y ha creído en Jesús, ha vivido en Jesús, ahora llega un momento de bendición, a un momento de esperanza. ¿Y sabes qué? El poder entonces de la resurrección es un poder para volver a empezar. Es un nuevo comienzo. Cada vez se puede empezar de nuevo. Con Jesús, cada día se puede empezar de nuevo. ¡Qué bendición más grande! Con Jesús, cada día podemos empezar de nuevo. He aquí, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, el día domingo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y te levantas el día lunes y el versículo cobra vida. Dice, he aquí que si alguno está en Cristo, hoy lunes, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo de ayer domingo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y llega el día martes y el versículo cobra vida. Dice, he aquí que si alguno está en Cristo, tiene esperanza. Nueva criatura es. Las cosas del día lunes, del día domingo pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Y bendecimos al Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el postrer Adán, que si creyeres que Jesús murió en la cruz por tus pecados, pagó en la cruz por tus pecados, y si creyeres que Él te ama y que resucitó al tercer día, si solo crees que resucitó al tercer día y lo confiesas, de tu corazón nace, y tienes fe en tu corazón y lo confiesas con tu boca, te aseguro por la palabra de Dios, verás la vida eterna. Tendrás un nuevo comienzo. Verás cambios grandes en el nombre de Jesús. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Grandes cosas tiene Dios para nosotros. Tremenda bendición que Jesús haya resucitado hace 2000 años. Nosotros somos la cosecha de su trabajo en esta tierra. Somos su tesoro en esta tierra. La iglesia es el tesoro de Dios en esta tierra. Si algo Jesús tiene aquí en la iglesia que es de mucho valor, pero de mucho valor, no es oro ni plata. Si algo Jesús tiene en esta tierra que es de mucho valor, no son mansiones o buenas casas. No, si algo Jesús tiene en esta tierra que es de mucho valor, no es el carro más reciente, no es el carro de mejor marca, es la iglesia. Su iglesia, su pueblo, su gente, la gente que cree en Él, que confía en Él, que camina con Él, que se deja guiar por Él. La gente que obedece su palabra es la gente que Él ama. Si un tesoro grande Jesús tiene todavía en esta tierra, es su pueblo, su iglesia. Sabes que Dios te ama, nos ama con amor eterno. Hay 3 palabras poderosas que se han dado en la Biblia, y en esa Biblia hay 3 palabras grandísimas, las mejores quizás: la fe, la esperanza y el amor. Por fe, Jesús vino a esta tierra para darnos esperanza, y por amor Jesús murió en la cruz para darnos una oportunidad nueva. Cada día es una oportunidad nueva. Cada día estrecha tu relación con Jesús. Te amamos, te bendecimos. Quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Dios te ama, y quiero confirmarlo otra vez. Dios te ama, y quiero volverlo a confirmar una vez más. Dios te ama, quiere cosas buenas, quiere cosas grandes contigo. Dios te ama, y lo confirmo una vez más. Dios te ama, y tú estás en el plan de Dios, en la agenda de Dios. No te le vas a poder escapar a Dios, porque Él te ama, y el favor de Dios está contigo.
y Dios ha puesto un favor especial en tu vida. Tal vez sean días de anonimato, tal vez sean días en que estás escondido. Tal vez hay alguna enfermedad, pero de ahí te levanta el Señor, de ahí te saca el Señor. Y quiero orar por ti, Hoy nuestro hermano Luis está un poco enfermo. Oramos por su vida. Dios ponga su mano y traiga sanidad en su vida. Le bendecimos. Y bendecimos y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, nos ponemos de acuerdo con el cielo y la tierra. Y declaramos que ahora el cielo y la tierra se unen trayendo sanidad divina. Oro por personas que nos están viendo y oro por personas que están conectadas este día. Y declaro en el nombre de Jesús que el Señor está con nosotros. Oro y declaro sanidad sobre muchas personas. Oro y bendigo a cada una de las personas que están conectadas. Extendemos nuestra mano y declaramos que así como Jesús sanó la lepra en aquellos días, hoy sana tu enfermedad. Declaramos que así como Jesús oró por aquella niña de 12 años y la resucitó, si estás en cama, Dios te levanta de esa cama en el nombre poderoso de Jesús. Y siento el Espíritu de Dios fluyendo este día. Y declaro que el Señor no te dejará donde estás. Si has pensado que estás botada o botado, si has pensado que estás caída o caído, levántate en el nombre de Jesús. Ponte en pie en el nombre de Jesús y espiritualmente recobra tus fuerzas en el nombre de Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No con tus fuerzas. Vas a ver la victoria de Dios, no por tus fuerzas. Hay victoria en el nombre de Jesús. Victoria sobre la muerte, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre el pecado, victoria sobre toda condenación. No más condenación en Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ahora hay personas conectadas en cada lugar. Les bendecimos. Gracias por estar conectados. Nos unimos en oración por mi hermana Vilma Bernal. Dios le bendiga. Dios le sane. Por mi hermano Luis Fraile. Dios me lo bendiga. Dios los sane. Oramos por mi hermana Águeda Díaz. Dios me la bendiga. Dios la sane. Dios le prospere. Dios la saque adelante. Por mi hermana Betty en Las Vegas, Dios me la bendiga grandemente. Más gente que está conectada, mi hermano Omar Bernal, Dios te bendiga. Oramos por todos y cada uno. Más personas están conectadas, oro por ellos y declaro en el nombre de Jesús, veremos la mano de Dios. Dice la Biblia que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Es decir, si en mis fuerzas no puedo, en el nombre de Jesús voy a poder. Si en mis capacidades no hay alcance, por la capacidad de Dios, por el poder de Dios en Jesús voy a poder. Y si ya no puedo más, si estoy cansado, dice la Biblia que Dios da esfuerzo al cansado. Y el Señor levanta las fuerzas de las personas. Y me refiero a fuerzas físicas, pero también a fuerzas espirituales. Todo dolor de cuerpo se va en el nombre de Jesús. La artritis desaparece en el nombre de Jesús. El agotamiento y la debilidad se va en el nombre de Jesús. Y hoy, el día de resurrección, el débil diga, fuerte soy en el nombre de Jesús. Y el pobre diga, rico soy en el nombre de Jesús. Te puede bendecir aún en medio de la crisis. Te va a bendecir aún en medio de la recesión. Te va a prosperar aún en medio de la crisis. No dependemos del dólar, dependemos de Dios. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. El que provee es el Rey y nos va a bendecir. Tiene la capacidad de bendecirte aún más. No sé si crees una palabra, pero tiene la capacidad de bendecirte aún más, aún más, aún más. Te ha sacado de apuros, pero aún puede hacer algo más. Te ha sacado de aprietos, pero aún puede hacer algo más. Si estás orando, si le estás creyendo al Señor, aún Él va a hacer algo más. Lo creo y lo entiendo en el nombre de Jesús. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Padre, cielos abiertos sobre tu pueblo. Cielos abiertos sobre tus hijas, tus hijos.
Señor, que se abran los cielos y que descienda bendición hasta que abunde, sobreabunde. Multiplica todo lo que ellos toquen. Allá donde tú te pares, haya multiplicación. Donde tus pies se pongan, haya multiplicación. Que el Señor te entregue la tierra donde te pares y que el Señor te bendiga grandemente. Créele al Señor. Sal a algún lugar, si tienes y estás orando por una propiedad, por una casa, sal, párate en esa propiedad, úngela con aceite, declara ahí, yo me paro aquí y poseeré en el nombre de Jesús, esta propiedad será mía. Y si le has creído al Señor y le estás creyendo al Señor, muévete en fe, no dejes que nada ni nadie te estorbe, ve adelante, no dejes que nadie ni nada bloquee tus pensamientos espirituales. Tú recibes cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, oro por ti y declaro en el nombre de Jesús, Él está contigo. Él peleará por ti. Él irá delante de ti como poderoso gigante. Poderoso gigante. No es alguien débil al que tú tienes detrás de ti. Es un poderoso. No es alguien debilucho el que está detrás de ti. Es un poderoso gigante. Te dará la victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amamos al Señor y declaramos una semana de bendición. Síguele creyendo al Señor. Una semana de mucha bendición. Sigue confiando en el Señor. Hará algo grande. Resucitó, se levantó, nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Gracias por conectarte. Gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos a la transmisión. Dios te bendiga grandemente. Si ves la transmisión en diferido, doble bendición para tu vida, pues. Doble bendición para tu vida si nos ves en transferido. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. Será de bendición que nos acompañes. Dale like al video y Dios te bendiga. Gracias por unirte. Bendiciones hasta allá donde estés. Yahweh, Lord Jehovah. El Elyon, the Most High God. Adonai, Lord, Master. El Shaddai, Lord God Almighty. El Olam, the everlasting God, the God of eternity, the God of the universe, the God of ancient days. He is Jehovah Jireh, the Lord will provide. He is the Shiloh, the peacemaker. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Nissi, the Lord my banner, the Lord my miracle. He is Kenah, jealous. He is Jehovah Emkadash, the Lord who sanctifies you, the Lord who makes holy. He is a star, A scepter out of Israel. The cursed of God. the captain of the host of the Lord. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, the Lord of powers. The rock of my salvation. He is the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds. He is Jesus. The interpreter. My rock and my redeemer. He is crowned, the crown of king. Blessed forever. ¿Con quién está hablando? ¿Con el dueño? He is ¿Hablaba? Amén. Todavía no. Gracias, Jesús, por tu
Amén, eres digno, Señor. Te adoramos, Rey. Tu reino, Altísimo Jesús. Te bendecimos. Digno. Uno. Amén. Digno eres, Señor. Digno eres, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Te reconocemos como el Hijo de Dios y como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el trabajo en la cruz. Gracias, Señor, por todo el trabajo que has hecho. Te ha costado tanto. Has pagado un precio tan caro y tu pueblo te agradece. Y la iglesia te agradece. Te bendecimos. Gracias por conectarte el día domingo. Es famoso domingo de Pascua, es día de resurrección. Bendecimos el nombre del Señor y nos unimos a miles y millones de personas que este día han decidido adorar al Señor, han decidido bendecir el nombre del Señor porque lo reconocen, porque saben quién es, porque lo confirman, que es Rey de Reyes, es Señor de Señores, y a Él bendecimos. Bendito el nombre del Señor y bendito sea el Señor que nos da la oportunidad también de alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio. Parte del mensaje del Evangelio es este. Este es el Evangelio del reino de Dios. Y en el Evangelio del reino de Dios hay cosas tremendas, secretos grandes, misterios poderosos, y envueltos en la palabra del Señor podemos encontrar cosas poderosas. Antes de bendecirles, hasta ahí donde estás, Dios te bendiga. Bendiciones a todos, a un grupo de personas que se une a esta transmisión. Dios les bendiga, el Señor les multiplique grandemente sus bendiciones. Hoy tenemos muchas personas conectadas, les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí, gracias por los saludos. Dios les bendiga a todas, a todos. Les bendiga el Señor grandemente. Hoy tenemos fiesta de celebración porque nuestro Señor siempre estuvo vivo, siempre estuvo vivo y ha demostrado una y otra vez que Él es el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías. Les bendecimos y declaramos que el Señor está con ustedes. Manejando un perfil bajo durante cierto tiempo, el Señor Jesús quiso pasar desapercibido. Cuando inició su ministerio, el Señor Jesús quiso pasar desapercibido. Quiero compartir contigo esta palabra y quiero llegar allí donde estás con unos versículos bíblicos y en los cuales quiero descubrir que por cierto tiempo, durante un periodo de tiempo, el Señor Jesús quiso pasar desapercibido. Él comenzó su ministerio a la edad aproximada de 30 años y su ministerio fue corto, duró 3 años. Falleció a los 33 años y resucitó a los 33 años. Es decir, que su estadía ministerial aquí en la tierra, podríamos reducirla a 3 años ministerialmente. Desde que empezó su ministerio, Jesús empezó con fuerza, empezó con tremendo poder. Y sus primeros milagros durante el ministerio iban a producir cierto escándalo por la fuerza de los milagros, si puedes llamarlo así, por el tamaño de los milagros, y si puedes llamarlo así, por todo lo que hacía y todo lo que empezó a hacer. La gente se empezó a escandalizar. En aquel entonces las ciudades eran pequeñas y probablemente el rumor se corría muy rápido de que alguien estaba haciendo algo. Y en esta área espiritual Jesús se levantó, ministerialmente empezó a hacer cosas tremendas.
Y cuando empezó a hacer el milagro de convertir el agua en vino, y cuando empezó a sanar, y cuando empezó a predicar y a enseñar, la gente empezó a verlo como una figura de líder, un gran líder. Eso es lo que tenemos en Jesús, un líder poderoso. Eso es lo que tenemos en Jesús, un maestro poderoso. Eso es lo que tenemos en Jesús, un sumo sacerdote poderoso. Un gran sumo sacerdote. Tenemos en Jesús una figura perfecta para muchas áreas espirituales y en muchas áreas importantes en nuestra vida. Cuando sigues a Jesús y le reconoces, te sometes a su liderazgo. Su liderazgo es importante. Y todo aquel que reconoce el liderazgo de Jesús, camina bien. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Una expresión poderosa, una expresión tremenda, porque tú puedes conocer a muchas personas famosas, puedes conocer a muchas personas importantes, puedes conocer a muchas personas millonarias, puedes conocer a muchas personas famosas, puedes conocer cantantes o deportistas, cualquier área en ese tipo. Puedes conocer gente que rompe los límites y se convierten en personas que causan una influencia en otras. Son influencers. Ahora puedo ver en el área espiritual a Jesús, alguien que empieza su ministerio y empieza a causar una influencia positiva en el área espiritual, enseñando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino, sanando, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo maravillas, y la gente se escandaliza. Pero hay una lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y tarde o temprano el enemigo se va a dar cuenta que Jesús ya apareció. Tarde o temprano el enemigo se va a dar cuenta que Jesús ya está en operación. Tarde o temprano el enemigo va a sentir que el reino de Dios ha empezado a avanzar. Y cuando Jesús empieza su ministerio, empieza de forma estratégica. Y quiero leer este pasaje en la Biblia, pasaje famoso, en el libro de Marcos, capítulo 5. En el libro de Marcos, capítulo 5, ese capítulo Jesús está empezando a hacer las cosas que iba a hacer. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, a sus discípulos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó, versículo 43, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer a la niña. Importante, mira qué importante. Este pasaje bíblico, quiero resaltar que Jesús hace un milagro tremendo. Pocas veces se muestra en la Biblia cuando Jesús hizo un milagro de esta naturaleza, de resucitar, por ejemplo, en este caso a una niña de 12 años. Y luego resucita a Lázaro, y 2 o 3 milagros relacionados con la resurrección están descritos en la Biblia. Pudieron haber más. La Biblia no alcanza a describir, los evangelios no alcanzan a describir todo exactamente lo que Jesús hizo día con día en 365 días del año durante 3 años. Poco más de 1000 días de trabajo. Ahora lo que está haciendo es empezando su ministerio, y lo empieza de esta manera, de uno, de otro milagro, y cuando empieza con estos milagros y la gente se escandaliza, dice este pasaje. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque nadie hace este tipo de milagros. Ahora se espanta la gente, y tú sabes que cuando el pueblo es pequeño, las noticias corren rápidamente. Mas Jesús, previendo que después de hacer el milagro se iba a hacer un escándalo público y se iba a hacer muy famoso, Jesús dice, ¿sabes qué? Les mando, les ruego, les
ruego que nadie lo sepa por este momento, porque él está empezando su ministerio. Ahora hay una lucha del reino de Dios con el reino de las tinieblas, y el primero que se va a enterar de que Jesús ya empezó a operar el reino de Dios, ya empezó a expandir el reino de Dios, ya empezó a hacer milagros, es el enemigo. Y el enemigo va a contraatacar, y Jesús sabiamente dice: todavía no le digan a nadie, les mando que nadie lo sepa. Quiero manejar un perfil bajo, quiero pasar desapercibido por un tiempo. Y entonces esta mañana quiero compartir contigo un par de cosas que son importantes y que pertenecen al reino de Dios. Hoy por hoy entonces quiero entender que entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas hay una lucha tremenda. Ahora, hoy por hoy quiero entender que entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas hay esa lucha. El reino de Dios es eterno y el reino de las tinieblas es pasajero. El reino de Dios es poderoso. El reino de las tinieblas tiene un poquito de algo. Pero Jesús tiene que cuidarse para alcanzar a cumplir su propósito. Quiero resaltar esto en este pasaje. Jesús tiene que cuidarse para que esos 3 años de ministerio no hayan bloqueos al principio, digamos. Porque llegará un momento en que sí, Jesús va a dejar saberle a todo el mundo. Después de andar enseñando, después de andar predicando, ya la gente va a ir agarrando fuerza. La predicación del evangelio agarraría más fuerza. La gente se empaparía del evangelio del reino de Dios. Y ya para después ya sería un poco tarde que el enemigo actúe. Ahora, hay un momento en la vida que tienes una misión. Hay un momento en la vida que tienes una visión. Y cuando tienes una misión y una visión que cumplir, habrá oposición. Y en el área espiritual hay oposición cuando tú quieres hacer algo por Dios o para Dios. En el área espiritual, cuando tú te quieres activar y hacer algo por Dios o para Dios, hay oposición. Tremenda oposición, tremenda oposición. Mucha gente se ha levantado a querer hacer algo por Dios y lo primero que encuentra es oposición, señalamientos, chismes, chambres, y entonces la gente deja de servir al Señor por tanta influencia, por tanta oposición. Y quiero que entiendas esto. Tú y yo hemos querido servirle al Señor, y cuando le hemos querido servir al Señor es cuando más oposición hay. Simple, el servicio al Señor es importante. El servicio al Señor será recompensado en su momento. El servicio al Señor traerá bendición a tu vida. Y si te unes al proyecto espiritual de Dios, y si te unes al proyecto del reino de Dios, vas a empezar a tener un poco de oposición. Y cuando haces esto, entonces te das cuenta que Jesús tiene algo grande. Jesús tiene un gran ministerio. Y cuando Jesús tiene su gran ministerio, tiene un gran trabajo que hacer. Un gran trabajo, y necesita ayuda, necesita colaboración de muchas personas. Ahora, quiero que entendamos esto porque en algún momento en el libro de Lucas, capítulo 5, dice: aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús. Un hombre enfermo, lleno de una enfermedad para aquellos días incurable, la lepra. Y vino a Jesús. Y viendo a Jesús, se postró sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y sanó al leproso. Y luego la lepra se fue de él. Versículo 14 dice: y él le mandó que no dijese a nadie. Él le mandó que no dijese a nadie. Mas ve, dijo, muéstrate al sacerdote, ofrécele por tu limpieza una ofrenda como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Este es otro pasaje bíblico en que Jesús hace otro milagro. Y este otro milagro, Jesús está a sus inicios de su ministerio. Y le ruega a esta persona, un hombre leproso, para aquel entonces la lepra es una enfermedad incurable y delicada. Tanto así que el hombre se acerca a Jesús con temor, con miedo, y se acerca y se postra delante de él y le ruega en oración diciendo: Señor, si quieres,
límpiame, si quieres, sáname. Y Jesús dijo, sí quiero. Y puso su mano, le tocó, diciendo quiero, se limpió y luego la lepra se fue. Después de este milagro, Jesús dice, le mandó que no dijese a nadie. Ahora, ¿por qué? Esto es importante, porque Jesús quiere pasar desapercibido. Jesús quiere pasar completamente desapercibido. Ahora lo que está haciendo al inicio de su ministerio es haciendo milagros, predicando el reino de Dios, enseñando la palabra del reino de Dios. Y cuando llega el momento, Jesús sana a uno, sana a otra persona, hace otro milagro y dice, por favor, hazme un favor. Todavía no le digas a nadie que te he hecho un milagro. Todavía no le digas a nadie que he resucitado a la niña. Todavía no le digan a nadie que he resucitado al leproso. ¿Por qué? Porque es un momento de tener un perfil bajo. Es un momento de pasar desapercibido. Casi empezar a trabajar a escondidas. ¿Por qué? Porque así conviene. Porque tienes un gran proyecto. Yo quiero invitarte a que entiendas que cuando tienes un gran proyecto, no lo publiques en el inicio. ¿Por qué? Porque mucha gente envidiosa se va a levantar. La envidia es mucho en medio de nosotros. Y cuando tienes algo que hacer en el área espiritual, callada la boca, que no sepa tu mano izquierda, dice lo que hace tu derecha. Ofrenda, callada la boca, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Diezma sin hacer mucho ruido. ¿Por qué? No publiques todo eso. Son cosas espirituales. Diezma y no publiques todo lo que andas diezmando. No es correcto. ¿Sabes qué? Porque el bloqueo es grande y porque la gente es envidiosa. Cuando quieras empezar a servir con el Señor, a empezar a servir en el reino de Dios, trata de no hacer mucho escándalo. ¿Por qué? Porque se levantará un bloqueo, se levantará oposición. Y esto le está pasando a Jesús al principio. Y oro a Dios que te dé sabiduría para moverte en el área espiritual. Hasta eso es aprendido. Hasta eso es aprendido. Y para no exponerte innecesariamente antes del tiempo. Jesús no quiere exponerse antes del tiempo. ¿Por qué? Porque Él pretende enseñar y predicar primero. Establecer las bases de su reino primero. Él pretende sembrar la semilla primero para que pasados unos meses, pasados unos años, Él pueda echar a andar el proyecto a plenitud. De hecho, dice la Biblia, uno no enciende una luz y la esconde. Sí, pero en este momento es un proyecto espiritual en que Jesús tiene que echar a andar con todas las fuerzas, tiene que echar a andar este proyecto del reino. Yo sé que tú tienes algo bueno en tu vida. Yo sé que el Señor ha puesto una gracia en ti. Yo sé que tal vez el Señor ha dado un talento a tu vida. Y estoy seguro que ha puesto un don espiritual. ¿Y sabes qué? Aprende a administrar tu don. Aprende a administrar el don que Dios te ha dado. A veces no se puede hacer las cosas de forma alocada. Tienes que aprender a administrar lo que Dios ha puesto en tu mano. Hombres y mujeres que nos ven, tienes que aprender a administrar la gracia